En el Shabbat dejamos de lado el castigo del trabajo humano. Primera parte. El séptimo día de Elohim, el Shabbat, fue el primer día para el hombre, como ya dijimos. Elohim lo había preparado todo para el deleite del hombre. Elohim reposó y fue refrescado en el séptimo día, el Shabbat, y el hombre debía entrar también en ese día y reposar plenamente junto con su creador. Ese debía haber sido el primer día para el hombre. Esto indica que Elohim lo había preparado todo para el reposo y el deleite, del ser humano. Pero el hombre, después de haber sido creado, no se unió al trabajo de Elohim, sino que se rebeló y cayó, como sabemos. En vez de acceder a una vida eterna, de reposar en el Padre, eligió obedecer a Satán y a sí mismo a sus deseos de independencia y a su propia soberbia. Inmediatamente después de la creación del hombre, este debía haber entrado en el reposo y deleite de Elohim. Entonces, para eso estaba siendo preparado, como ya vimos. Sin embargo, como ya dijimos muchas veces, él no está buscando autómatas, ¿no es cierto?, sino voluntarios. Quiere que elijamos por nuestra propia voluntad. En verdad, el hombre fue dotado de libre albedrío para acercarse al árbol de la vida y comer de él y ser uno con el Creador, porque aunque el hombre tenía la vida que el Padre había soplado en él, aún no era más que un alma viviente, ¿sí? Sin vida eterna, sin la vida del Creador en su interior, aún no había comido el árbol de la vida. Esto significa que el hombre aún no tenía esa vida completa del Padre, la cual incluye su esencia más preciosa. Elohim es amor, como dice Yahanan Aleph en el capítulo 4. Y Yahshua nos enseña en las Escrituras una verdad absoluta. En Lucas 7 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados quedan perdonados porque amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. Para que el hombre amara realmente a Yahweh era necesario que aprendiera amor. Para que tuviéramos el amor perfecto de Mashiach, el amor completo que Yahweh requiere recibir y que es el mismo que primero debe impartir, ¿sí? Porque nosotros amamos, porque Él nos amó primero, como dice Yahanan Aleph en el capítulo 4, solo podíamos obtenerlo a través de muchos sufrimientos para que nos fuera perdonado mucho, justamente, y así aprendiéramos. Solo así podemos tener acceso voluntario a esa fuente, porque si no, no nos acercaríamos. Si creemos que no lo necesitamos, no vamos en busca, ¿sí? De esa forma nos podríamos acercar en humildad completa para poder beber de esa fuente. El hombre cayó porque era como un niño malcriado, por así decir, al que se le había dado todo sin esfuerzo propio y no tenía por eso la capacidad de valorar ni lo recibido, ni al dador siquiera tampoco. Para tener libertad de elección verdadera necesitamos ser neutros y para eso debemos estar vacíos, ¿sí? Hasta de los atributos de Yahweh. Cuando fue creado el hombre tenía que desarrollar todo lo que tenía en semilla, ¿no es cierto?, en su interior, y esa era la tarea en la cual estaba siendo entrenado. Lamentablemente un enemigo sembró cizaña en medio de la buena semilla, ¿no es cierto? Y cuando el hombre mostró su fruto se vio que había también fruto malo. Entonces vino el decreto del Creador. Adán le dijo, como hiciste lo que te dijo tu esposa y comiste del árbol del que te ordené que no comieras, el suelo queda degradado por tu culpa. Con duro trabajo comerás de él todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, pero tu alimento serán las plantas del campo. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan hasta que vuelvas al suelo del que fuiste formado, porque polvo eres y al polvo volverás. Dice Bereshit en el capítulo 3. Esto muestra que el hombre no fue creado para trabajar, sino para reposar junto con Elohim y para ser satisfecho por él. ¿No es cierto? El primer día del hombre entonces fue un día en el que fue satisfecho con Elohim, reposó junto con él y disfrutó de él. Después de crear a Adán, Elohim no le dijo, Adán, es necesario que vayas al huerto y empieces a trabajar. No, al contrario, Elohim deseaba que Adán estuviera satisfecho con él, reposara junto con él plenamente y lo disfrutara. Esto es completamente contrario a nuestro concepto natural, el cual siempre dice que nosotros tenemos que hacer algo primero. Según Shemot
del 31, en el capítulo 31 del 12 al 17, Elohim, después de dar a los hijos de Israel las instrucciones para la edificación del tabernáculo, los mandó a que guardaran el Shabbat, ¿no es cierto? Es preciso que veamos por qué Elohim habló sobre el Shabbat nuevamente después de haber revelado los detalles de la edificación del tabernáculo. Yahweh le dijo a Moshe: háblale al pueblo israelita y dile, sin embargo, ustedes deben observar mi Shabbatot, porque esto es una señal entre ustedes y yo a través de los siglos, para que sepan que yo, Yahweh, los he consagrado. Observarán el Shabbat porque es santo para ustedes. Al que lo profane se le dará muerte. Cualquiera que haga trabajo en él, esa persona será cortada de su pueblo. 6 días se podrá trabajar, pero en el séptimo día habrá un Shabbat de completo reposo, consagrado a Yahweh. A cualquiera que haga trabajo en el Shabbat se le dará muerte. El pueblo israelita guardará el Shabbat, observando el Shabbat a través de los siglos como una alianza perpetua. Será una señal perpetua entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Cuando terminó de hablar con él en el monte Sinai, le dio a Moshe las 2 tablas de la alianza, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Esto está en el capítulo 31 de Shemot. Podemos ver esto, leer este texto, sin estar pensando en separar un día de la semana, prender velas o hacer de diferentes tipos de rituales, no abstenernos de trabajar, inclusive abstenernos de hacer todas esas cosas, sino estar escuchando lo que él dice, que ese Shabbat es en realidad el lugar donde Adán, donde toda la humanidad junto con Adán caído no entró, y que es el lugar donde deberíamos estar sin todos estos sufrimientos que nos rodean acá en este espacio de tiempo caído. Tenemos que entender eso, que todas estas cosas que él puso materialmente son representaciones físicas, visibles, ¿no es cierto?, tangibles, para que la gente entendiera lo que habían perdido, porque son tipos nada más, son tipologías. Lo importante no es estar en sí guardando eso, sino entender que nos hemos perdido de entrar en su reposo, y que para entrar en su reposo necesitamos dejar de hacer cosas, dejar de meter el dedo en la obra del Padre literalmente, que es lo que hacemos normalmente. Nuestra carne por lo menos trata de hacer eso todo el tiempo. Se les mandó entonces a los hijos de Israel que guardaran el Shabbat como un pacto perpetuo a lo largo de sus generaciones, porque una vez que terminemos de edificar el tabernáculo de Yahweh, podemos entrar en su reposo. El tabernáculo es el camino, ¿sí?, por así decir, es la meta de esta semana de milenios, es entrar, ¿no es cierto?, en su reposo, entrar en plenitud en la era de Shavuot, entre los vencedores en la primera resurrección. Esa es la meta ideal, ¿no es cierto? Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección, dice las Escrituras. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mashiach y reinarán con él por 1000 años. Está en Galut, capítulo 20. En ese tiempo vamos a estar viviendo en forma práctica con un Ruach pleno, lleno, completo, ¿no es cierto? No parcial como lo tenemos hoy, llenándonos de Elohim para poder comenzar la nueva semana, llenos de él para trabajar con él en la nueva creación cuando él haga todas las cosas nuevas. Así pues, el hombre debía haber sido un refrigerio para Elohim. Como ya dijimos, el hombre fue creado a la imagen de Elohim y con un ruaj, a fin de que el hombre pudiera tener comunión con él y ser el compañero y complemento de Elohim. El hombre fue hecho a la imagen de Elohim a fin de expresarlo en su gloria. Su gloria debía haber sido expresada a través del hombre. Nosotros fuimos creados, formados y hechos para la gloria de Elohim, como dice. Fuimos creados para su expresión, su manifestación. Sin embargo, el hombre llegó a ser un problema, una espina, literalmente. Gloria a Yahweh por su amado Hijo Yeshua, ¿no es cierto?, que fue obediente hasta la muerte, para que por medio de esa obediencia fuésemos liberados del cautiverio del enemigo, y por medio de su muerte fuéramos librados, en promesa por ahora, de nuestro viejo hombre, a fin de recibir al nuevo que clama Abba. Y es la señal de que tenemos a nosotros la promesa de la nueva filiación. El que no clama al Padre, evidentemente no es el Hijo. Hoy tenemos un nuevo Ruaj y podemos ejercitarlos para contactar a Elohim. Aleluya. Ahora yo les pregunto,
¿por qué están aquí escuchando esta y otras charlas? ¿Sí? ¿Para qué nos reunimos en Ejad con nuestros hermanos? La respuesta es que estamos aquí y nos reunimos en el cuerpo para contactar a Elohim en nuestro Rujot. Esa es la idea, ¿no es cierto? Eso es lo que buscamos. Al hacer esto nos convertimos en el refrigerio de Elohim. Él reposa en nosotros cuando nosotros reposamos en Él. Y nosotros mismos en ese momento también somos refrigerados, ¿sí? ¿No tenemos acaso el testimonio de que desde que comenzamos estas prácticas en vida, ¿no es cierto? Hemos sido refrescados de todo nuestro trabajo en el viejo hombre, por lo menos en una buena, gran medida estamos aprendiendo, estamos caminando, ¿sí? Y que nos ha estado mostrando cada día cómo trabajar con Él, ¿sí? En nuestro nuevo hombre, que es nuestro Mashiach interior. Hemos estado aprendiendo todas esas cosas que antes parecían solamente doctrinas, ¿no es cierto? Doctrinas mentales. Por lo tanto, podemos ver que el primer día para el hombre debía ser realmente nuestro día de deleite. Además, el Adón nos habla con respecto a guardar el Shabbat a fin de revelar un principio divino relacionado con la obra de la edificación del tabernáculo. Este principio divino es que Elohim primero nos suministra con el deleite de sí mismo, o sea, con la energía de Él. Él tiene que ser nuestra energía interna y luego trabajamos junto con Él. Pero si nosotros no nos llenamos primero con Él, estaremos trabajando con una energía extraña, fuego extraño literalmente. Debemos gritarle al mundo que no es al revés, que no hay nada que debamos hacer, sino que debemos ir a Él como estamos, por así decir, a fin de que Él nos llene completamente con Él mismo, ¿sí? Nos limpie, nos santifique para ser de verdad sus reyes, sacerdotes y soldados. No hay ninguna mejoría que debamos hacer ni que podamos hacer, ¿no es cierto?, antes de volver a casa. Mucha gente pone esa excusa, ¿no es cierto? Primero tengo que portarme bien por un tiempo, cosas por el estilo. No es así. Todo lo recibimos cuando nos quedamos quietos en sus manos. Entonces somos vestidos, nuestros pies son calzados con sandalias nuevas, un anillo de autoridad colocado en nuestras manos como con el hijo pródigo. El comienzo no es el trabajo, ¿sí? Ni siquiera su obra, sino el deleite que tenemos de Él. Y después, mientras les disfrutamos, trabajaremos junto con Él. Si no aprendemos a disfrutarlo, primero, en primer lugar, no vamos a poder enfrentar al mundo y todo lo que hagamos será más de aquel viejo trabajo natural que hacíamos antes, ¿sí? Debemos entonces ser uno con Elohim en su obra, pero esto requiere que lo disfrutemos a Él y seamos llenados con Él siempre en primer lugar. Por lo tanto, el Adón habló sobre el Shabbat para revelar este principio divino a los edificadores del tabernáculo. Él les indicaba que era necesario que ellos disfrutaran a Mashiach como su reposo primero, y por eso ellos fueron capacitados desde su nacimiento mismo. Estas personas fueron capacitadas desde antes de llegar a la construcción, no fueron capacitados milagrosamente, ¿no es cierto? Ellos ya tenían esas capacidades. ¿Por qué? Porque Yahweh los fue llenando a lo largo de sus vidas, a fin de trabajar junto con Él en el momento en que Él llamara. No podemos trabajar sin disfrutarle a Él primero.